Cuando la mayoría de nosotros piensa en dinosaurios, las primeras imágenes que vienen a la mente son criaturas de tamaño inmenso y poder primitivo. Imaginamos depredadores gigantes como el Tyrannosaurus Rex, con sus mandíbulas trituradoras de huesos. O saurópodos imponentes que se extendían más largo que autobuses urbanos. Los dinosaurios suelen recordarse como impresionantes en escala, pero no necesariamente en capacidad mental. Usualmente se muestran como seres guiados únicamente por el instinto, más cercanos a reptiles torpes que a cualquier cosa que pudiéramos llamar inteligente. Esta imagen se ha repetido durante más de un siglo, reforzada por películas, libros y exhibiciones de museos. Pero, ¿y si esa imagen está incompleta? ¿Y si los dinosaurios fueron más inteligentes de lo que les damos crédito? La idea puede sonar inusual al principio. Después de todo, nuestra visión de la inteligencia generalmente se mide contra nosotros mismos. Los humanos se usan como estándar, y los animales frecuentemente se comparan según qué tan cerca reflejan nuestras habilidades para resolver problemas, nuestras estructuras sociales o nuestra capacidad de manipular el mundo con herramientas. Los dinosaurios vivieron en una época muy diferente, enfrentando desafíos muy distintos. Su inteligencia, si existió en formas poco familiares para nosotros, podría no ser fácil de reconocer en fósiles y huesos. Sin embargo, de manera gradual, a lo largo de las últimas décadas, ha surgido evidencia que sugiere una historia más compleja. Para comenzar a explorar esta pregunta, ayuda a dar un paso atrás y preguntar qué queremos decir realmente con inteligencia. Durante gran parte de la historia, la inteligencia estuvo vinculada al tamaño del cerebro. Se asumía que cerebros más grandes significaban mayor capacidad de pensamiento. Bajo este criterio, los dinosaurios parecían quedarse cortos en comparación con mamíferos de tamaño similar. Sus cerebros eran frecuentemente más pequeños y en algunas especies extremadamente pequeños. Esta es parte de la razón por la cual los primeros científicos los descartaron como lentos y limitados. Pero hoy en día, los biólogos advierten que el tamaño cerebral por sí solo es una manera pobre de juzgar la capacidad mental. Muchas aves e incluso algunos peces muestran comportamientos avanzados con cerebros diminutos comparados con los nuestros. Lo que importa no es solo el tamaño, sino cómo está estructurado ese cerebro y cómo se utiliza. La pregunta entonces se convierte en: si los dinosaurios no eran simplemente reptiles gigantes, sino animales activos y adaptables, ¿hasta dónde se extendía su inteligencia? ¿Podrían algunos de ellos planificar cacerías, coordinarse en grupos o incluso resolver problemas de maneras que no esperaríamos? ¿Podrían los ancestros distantes de las aves ya haber mostrado las semillas de la astucia que ahora vemos en cuervos comunes y loros? En este video exploraremos estas preguntas paso a paso. Examinaremos cómo se ha retratado a los dinosaurios en la ciencia y la cultura, qué sugiere la evidencia fósil sobre su comportamiento y cómo los estudios modernos de animales vivos pueden ayudarnos a imaginar cómo pudo haber sido la inteligencia de los dinosaurios. Las respuestas no nos darán certeza. Los fósiles no preservan pensamientos ni comportamientos. Pero al armar cuidadosamente la evidencia que tenemos, podemos preguntarnos qué pudo haber sido posible y considerar si los dinosaurios fueron criaturas mucho más complejas de lo que generalmente imaginamos. Durante la mayor parte del siglo XX, los dinosaurios se presentaban al público como animales lentos, pesados y poco inteligentes.
En los libros de texto escolares se describían como callejones sin salida evolutivos, reptiles gigantes que dominaron la Tierra por un tiempo, pero nunca desarrollaron mucho más allá de la fuerza bruta. La creencia común era que no podían adaptarse y cuando las condiciones cambiaron, simplemente desaparecieron. Esta visión influyó en generaciones de paleontólogos, artistas y narradores, y aún persiste en la cultura popular de hoy. Cuando los primeros descubrimientos fósiles se reconstruyeron en museos, los dinosaurios frecuentemente se posicionaban como si arrastraran sus colas detrás de ellos, con sus cuerpos pegados al suelo. Esta imagen reforzaba la idea de criaturas torpes, incómodas y mal adaptadas para la supervivencia. En películas de principios a mediados del siglo XX, los dinosaurios usualmente se representaban como lagartos sobredimensionados impulsados únicamente por instinto, con pocas señales de inteligencia o comportamiento social. Eran monstruos de escala, pero no de pensamiento. El razonamiento detrás de esta imagen parecía directo en ese momento. Los dinosaurios tenían cerebros pequeños comparados con sus cuerpos grandes, y los científicos asumieron que esto significaba que no podían haber sido capaces de comportamiento complejo. El famoso Stegosaurus, por ejemplo, frecuentemente era ridiculizado por su cerebro, que se decía no era más grande que una nuez. Incluso el feroz Tyrannosaurus Rex se creía que dependía de poco más que instinto crudo y una mordida poderosa. Los dinosaurios se veían como fracasos evolutivos, prueba de que el tamaño por sí solo no era suficiente para garantizar éxito a largo plazo. Esta perspectiva también reflejaba los sesgos de la época. Los primeros paleontólogos comparaban a los dinosaurios principalmente con reptiles modernos como cocodrilos y lagartos. Como estos animales frecuentemente se consideraban menos inteligentes que los mamíferos, los dinosaurios se colocaban en la misma categoría. Su extinción se usaba como evidencia adicional de que no eran lo suficientemente adaptables o astutos para sobrevivir a entornos cambiantes. Desde esta perspectiva, los mamíferos eventualmente los reemplazaron porque eran más avanzados e inteligentes. Pero esta forma de pensar creaba un problema. Si los dinosaurios estaban tan mal adaptados, ¿cómo dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años? Eso es un período inmenso de tiempo, mucho más largo de lo que los humanos o incluso los mamíferos han existido como grupos dominantes. Los animales que sobreviven y prosperan durante tanto tiempo generalmente lo hacen porque son flexibles, no porque sean simples. La idea de que los dinosaurios fueron fracasos no coincide con su extraordinario éxito. La visión habitual de los dinosaurios entonces era menos sobre evidencia y más sobre suposiciones. Los pintaba como gigantes lentos, condenados desde el principio e incapaces de más que supervivencia básica. Sin embargo, esta interpretación comenzó a cambiar a mediados del siglo XX, cuando nuevos descubrimientos fósiles y nuevas formas de pensar desafiaron la vieja imagen. La siguiente etapa en nuestra historia es el cambio científico que llevó a una comprensión muy diferente de estos animales. Cuando los primeros fósiles de dinosaurios se estudiaron a principios del siglo XIX, los científicos enfrentaban el desafío de interpretar criaturas diferentes a cualquier cosa viva hoy. Los huesos eran enormes, frecuentemente fragmentarios y difíciles de comparar con animales modernos. Las primeras reconstrucciones reflejaban las limitaciones de la época. Se pensaba en los dinosaurios como lagartos gigantescos, de movimiento lento y sangre fría, con cuerpos que se arrastraban pesadamente por el suelo.
La imagen que emergió era más monstruosa que natural, más curiosidad que ecosistema viviente. Figuras como Richard Owen, quien primero acuñó el término dinosauria en 1842, los veía como impresionantes pero en última instancia reptiles primitivos. La palabra misma dinosaurio estaba vinculada a la idea de lagartos terribles. Se veían como reliquias extrañas de un pasado distante, poderosos en forma, pero no en mente. El propio Owen, aunque fascinado por estos animales, los describía como criaturas adecuadas para una era pasada, destinadas a desaparecer. Esta forma de pensar moldeó no solo la ciencia, sino también la imaginación pública. A finales del siglo XIX, se presentaron modelos de dinosaurios de tamaño real en el Crystal Palace de Londres. Estas esculturas, basadas en las mejores suposiciones de la época, representaban a los dinosaurios como reptiles achaparrados y extendidos con poca gracia. Parecían iguanas o cocodrilos sobredimensionados. El público se maravillaba ante su tamaño, pero no ante ninguna sugerencia de inteligencia. Estas reconstrucciones establecieron un tono que duraría hasta bien entrado el siglo XX. Los primeros paleontólogos también medían la inteligencia, principalmente por el tamaño del cerebro. Cuando examinaban cráneos de dinosaurios, las cavidades cerebrales parecían pequeñas en comparación con el cuerpo. Esta observación se repetía tan frecuentemente que se convirtió casi en un cliché. El Stegosaurus, con su cerebro diminuto para un cuerpo tan masivo, se convirtió en símbolo de la estupidez dinosauria. Las revistas de ciencia popular de principios del siglo XX frecuentemente lo describían como un animal que apenas sabía que estaba vivo. Añadiendo a esta suposición, estaba la idea de que los dinosaurios eran de sangre, fría como los reptiles modernos. Los animales de sangre fría tienden a tener metabolismos más lentos y, en la visión de la época, esto significaba movimiento más lento, reacciones más lentas y comportamiento menos complejo. Se pensaba que los dinosaurios eran gigantes lentos, criaturas que sobrevivían solo por su tamaño y fuerza, no por adaptabilidad o pensamiento. Para principios del siglo XX, esta imagen estaba firmemente establecida. Los dinosaurios se veían como experimentos evolutivos que habían fallado. No se admiraban por su éxito a lo largo de millones de años, sino que se descartaban como torpes y poco inteligentes. Su extinción se tomaba como prueba de que no eran aptos para la supervivencia en un mundo cambiante. Estas primeras suposiciones científicas crearon un marco que duró más de 100 años. Los dinosaurios fueron catalogados como poderosos pero simples, impresionantes en cuerpo pero limitados en mente. Sin embargo, a medida que comenzó a surgir nueva evidencia, este marco eventualmente colapsaría. Lo que siguió fue un cambio importante en cómo entendemos a estas criaturas, y cambió la forma en que se ven los dinosaurios incluso hoy. A mediados del siglo XX, los dinosaurios todavía se consideraban ampliamente como reptiles lentos y poco inteligentes. Pero en la década de 1970 comenzó un cambio dramático en la paleontología. Frecuentemente llamado el renacimiento de los dinosaurios, este periodo vio a una nueva generación de científicos desafiar las viejas suposiciones y pintar una imagen mucho más dinámica de estos animales antiguos. Fue un punto de inflexión que remodeló no solo cómo los científicos pensaban sobre los dinosaurios, sino cómo el público también los imaginaba. Una de las voces principales en este cambio fue el paleontólogo John Ostrom. A finales de la década de 1960, Ostrom estudió el fósil de Deinonychus, un depredador pequeño y ágil
con garras afiladas y una constitución ligera. Deinonychus no se parecía en nada a los dinosaurios pesados de los libros de texto más antiguos. Su esqueleto sugería velocidad, equilibrio y un estilo de vida activo. Para cazar eficazmente, probablemente necesitaba reacciones rápidas y coordinación. Ostrom argumentó que esta era evidencia de un dinosaurio más inteligente de lo que nadie había considerado antes. Este descubrimiento provocó un reexamen de otros fósiles. Los investigadores comenzaron a notar rasgos que insinuaban actividad y complejidad. Patas largas adecuadas para correr, huesos con evidencia de músculos fuertes y sitios de anidación que sugerían cuidado parental. Estas no eran señales de reptiles torpes. Eran pistas de que los dinosaurios tenían comportamientos más parecidos a aves o mamíferos. Al mismo tiempo, los científicos comenzaron a cuestionar la suposición de que los dinosaurios eran de sangre fría. Robert Bakker, estudiante de Ostrom, argumentó que muchos dinosaurios eran de sangre caliente, o al menos tenían metabolismos más altos que los reptiles actuales. Señaló su estructura ósea, tasas de crecimiento y formas corporales activas. Los animales de sangre caliente requieren más energía y tienden a ser más activos, lo que a su vez abre la puerta a comportamientos más complejos. Si los dinosaurios eran activos, de movimiento rápido y socialmente organizados, entonces su inteligencia probablemente había sido subestimada. El renacimiento de los dinosaurios también coincidió con avances en tecnología que permitieron estudios más detallados de fósiles. Las tomografías computarizadas y el análisis microscópico revelaron nueva información sobre el crecimiento óseo y las cavidades cerebrales. La evidencia mostró que algunas especies tenían cerebros más grandes en relación con sus cuerpos de lo que se creía anteriormente. Troodon, por ejemplo, se destacó como un dinosaurio con una proporción cerebro-cuerpo sorprendentemente alta, sugiriendo que podría haber sido capaz de resolver problemas y procesar información sensorial avanzada. Este período marcó un cambio profundo en cómo se describían los dinosaurios al público. Los museos comenzaron a actualizar sus exhibiciones, mostrando dinosaurios con colas levantadas del suelo y cuerpos construidos para la agilidad. Libros y documentales introdujeron la idea de que los dinosaurios eran animales complejos y sociales. Los gigantes antes lentos y de mente simple ahora se retrataban como rápidos, dinámicos y posiblemente incluso astutos. El cambio en los años 70 no proporcionó todas las respuestas, pero cambió la conversación. Los dinosaurios ya no se descartaban como fracasos de la evolución. Se veían como exitosos, adaptativos y, en algunos casos, sorprendentemente inteligentes. Esta nueva perspectiva sentó las bases para preguntas más profundas sobre hasta dónde pudo haber llegado su inteligencia. Cuando los científicos discuten la inteligencia en animales, una de las primeras mediciones que frecuentemente consideran es el tamaño del cerebro. Durante gran parte de los siglos XIX y XX, el tamaño cerebral se trató como un indicador simple de capacidad mental. Se asumía que cerebros más grandes significaban mayor inteligencia. Cerebros más pequeños, por el contrario, sugerían habilidad limitada. Este método de comparación se aplicó tempranamente a los dinosaurios, y los resultados parecían claros. Muchas especies tenían cerebros que lucían muy pequeños en comparación con sus cuerpos masivos. De esta observación surgió la creencia de larga data de que los dinosaurios no eran inteligentes. Pero el tamaño del cerebro por sí solo puede ser engañoso.
Una ballena, por ejemplo, tiene un cerebro mucho más grande que el de un humano. Sin embargo, esto no la hace más inteligente de la misma manera en que entendemos la inteligencia. Para tener en cuenta estas diferencias, los científicos desarrollaron una medida llamada cociente de encefalización, o EQ. Este cálculo compara el tamaño del cerebro con el tamaño del cuerpo, permitiendo a los investigadores estimar cuánto cerebro tiene un animal en relación con lo que se esperaría para su masa corporal. Los animales con valores de EQ más altos frecuentemente son más capaces de comportamiento flexible. Cuando los paleontólogos comenzaron a aplicar el EQ a los dinosaurios, la imagen se volvió más complicada. Los grandes dinosaurios herbívoros, como los saurópodos, efectivamente tenían puntuaciones bajas de EQ. Sus cerebros eran muy pequeños comparados con sus cuerpos enormes. En estos casos, la imagen tradicional de inteligencia limitada puede haber sido precisa. Pero no todos los dinosaurios encajaban en este patrón. Los terópodos depredadores, incluyendo raptores y Troodon, obtuvieron puntuaciones significativamente más altas. De hecho, el IQ de Troodon se ha estimado como más alto que el de la mayoría de los reptiles y comparable al de las aves modernas. Este hallazgo sugería que la inteligencia entre los dinosaurios variaba ampliamente, al igual que lo hace entre los mamíferos hoy. Así como un ratón, un perro y un delfín muestran diferentes niveles de habilidad mental, los dinosaurios pueden haber ocupado un espectro. Algunos dependían principalmente del instinto y el tamaño, mientras que otros pueden haber sido capaces de comportamiento complejo, aprendizaje y resolución de problemas. También es importante notar que el EQ no es una medida perfecta. Proporciona una comparación útil, pero no puede revelar cómo estaban estructurados los cerebros o cómo funcionaban en vida. Dos animales con el mismo EQ podrían usar su inteligencia de maneras muy diferentes. Para los dinosaurios, también debemos considerar que sus cerebros probablemente estaban organizados de manera diferente a los de los mamíferos. Compararlos directamente con nosotros arriesga perder formas de inteligencia que no coinciden con los estándares humanos. Aún así, el estudio del tamaño cerebral abrió la puerta a reconsiderar la inteligencia de los dinosaurios. Mostró que la vieja suposición de estupidez universal era demasiado simple. Algunos dinosaurios pueden haber sido limitados en pensamiento, pero otros pueden haber tenido la capacidad para comportamientos que nos sorprenden. Esto plantea la pregunta: ¿qué sabemos sobre las especies específicas que parecen destacarse en este aspecto? Para responder eso, podemos observar más de cerca a los raptores. Entre los muchos tipos de dinosaurios, el grupo que ha capturado más atención en discusiones sobre inteligencia son los raptores, científicamente conocidos como dromaeosaurios. Estos eran depredadores relativamente pequeños, de constitución ligera con garras afiladas, sentidos agudos y cuerpos ágiles. Los fósiles de especies como Deinonychus y Velociraptor revelan animales que eran rápidos, equilibrados y bien adaptados para la caza activa. Sus rasgos físicos por sí solos sugieren que no eran depredadores de emboscada pasivos, sino criaturas que dependían de la estrategia y la coordinación para tener éxito. Uno de los debates clave sobre los raptores es si cazaban en grupos. La evidencia de sitios fósiles muestra múltiples individuos de la misma especie preservados juntos cerca de grandes herbívoros, sugiriendo posibles ataques coordinados.
Si es cierto, esto implicaría un nivel de comportamiento social y planificación que requiere más que instinto. Los depredadores modernos que cazan cooperativamente, como lobos o leones, dependen de la comunicación y tácticas compartidas. Los raptores pueden no haberlo hecho exactamente de la misma manera, pero la posibilidad de que trabajaran juntos plantea preguntas sobre sus habilidades mentales. Sus características físicas también apuntan hacia habilidades de resolución de problemas. Los raptores tenían cerebros relativamente grandes para su tamaño. En comparación con muchos otros dinosaurios, tenían ojos orientados hacia adelante, dándoles visión binocular y mejor percepción de profundidad. Rasgos asociados con depredadores, que deben calcular distancia y movimiento. Sus manos, aunque no capaces de manipulación fina como las manos humanas, eran flexibles y fuertes, adecuadas para agarrar y sostener. Tomados en conjunto, estos rasgos sugieren animales que interactuaban con su entorno de maneras más complejas que simplemente perseguir presas. La evidencia fósil también indica que los raptores pueden haber tenido plumas, vinculándolos más estrechamente con las aves. Esta conexión es significativa porque muchas aves modernas muestran habilidades cognitivas avanzadas. Los cuervos y loros, por ejemplo, son capaces de resolver acertijos, usar herramientas y reconocerse a sí mismos en espejos. Aunque los raptores no eran idénticos a estas aves modernas, la conexión evolutiva insinúa que algún nivel de capacidad similar de resolución de problemas puede haber existido en su linaje. Vale la pena recordar que la inteligencia no siempre significa razonamiento similar al humano. Para los raptores puede haber significado la habilidad de adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes, de aprender de la experiencia y de coordinarse con otros cuando fuera necesario. Estas son formas de inteligencia que mejoran la supervivencia, incluso si no se asemejan al pensamiento abstracto. Los raptores se destacan porque desafían la idea de los dinosaurios como puramente impulsados por el instinto. Sugieren que al menos algunas especies pueden haber ocupado un espacio mental más cercano a los mamíferos y aves modernos que a los reptiles lentos alguna vez imaginados. Pero entre los dinosaurios, una especie en particular se ha convertido en el foco de especulación sobre inteligencia superior. Troodon. Entre todos los dinosaurios que se han estudiado en busca de señales de inteligencia, Troodon frecuentemente recibe más atención. Este pequeño depredador similar a un ave vivió en el Cretácico tardío hace alrededor de 75 millones de años. A primera vista, Troodon puede no parecer especialmente notable. Era ligero, con un cuerpo esbelto y una longitud de solo unos pocos metros. Sin embargo, cuando los paleontólogos examinaron su cráneo, encontraron algo inusual: un cerebro proporcionalmente mucho más grande que el de la mayoría de los otros dinosaurios. El cociente de encefalización de Troodon, o EQ, estaba entre los más altos de cualquier dinosaurio no aviar. Según algunas estimaciones, su EQ era comparable al de aves modernas como cuervos o loros. Estos son animales bien conocidos hoy por sus habilidades de resolución de problemas, uso de herramientas e incluso aprendizaje social. Si Troodon tenía una capacidad similar, entonces puede haber sido capaz de comportamientos mucho más allá de lo que típicamente imaginamos para los dinosaurios. Las características físicas de Troodon apoyan esta idea. Tenía ojos grandes orientados hacia adelante, sugiriendo fuerte percepción de profundidad y posiblemente buena visión en condiciones de poca luz. Sus dientes indican una dieta variada.
quizás omnívora en lugar de estrictamente carnívora, lo que podría haber requerido estrategias de búsqueda de alimento flexibles. Sus brazos largos y manos parcialmente prensiles le habrían permitido interactuar con su entorno, de maneras que muchos dinosaurios no podían. Estos rasgos combinados con su cerebro relativamente grande hacen de Troodon uno de los mejores candidatos para pensamiento, de nivel superior entre los dinosaurios. Algunos paleontólogos han especulado sobre en qué se podría haber convertido Troodon si la extinción masiva al final del Cretácico no hubiera ocurrido. En los años 80, el investigador Dale Russell propuso un experimento mental conocido como el dinosauroide. Imaginó que, dado suficiente tiempo, los descendientes de Troodon podrían haberse desarrollado en una especie con inteligencia similar a la humana, e incluso una apariencia humanoide. Esto fue, por supuesto, especulativo, y no se presentó como una predicción, pero ilustra cuán inusuales eran las proporciones cerebrales de Troodon, comparadas con otros dinosaurios, y cuán sorprendentes parecen las posibilidades cuando lo comparamos con animales inteligentes modernos. Es importante ser cautelosos con estas comparaciones. Un cerebro grande no significa necesariamente cultura avanzada, lenguaje o tecnología. Troodon puede haber sido astuto, según los estándares de los dinosaurios, pero eso no significa que estuviera en el camino hacia la inteligencia similar a la humana. Sus habilidades pueden haber sido más similares a las de un cuervo, capaz de resolución compleja de problemas, adaptable en comportamiento y posiblemente hábil en interacciones sociales. Aún así, este nivel de inteligencia colocaría a Troodon muy por encima de la imagen de los dinosaurios como reptiles de mente simple. Al estudiar a Troodon, los científicos obtuvieron un ejemplo de cuán variada pudo haber sido la inteligencia de los dinosaurios. Mostró que algunas especies no eran solo activas y adaptativas, sino potencialmente capaces de comportamiento sofisticado. Y esto planteó una pregunta más amplia. Si un pequeño depredador mostraba tal promesa, ¿podría la inteligencia haber estado más extendida entre los dinosaurios de lo que imaginamos? En 1982, el paleontólogo Dale Russell introdujo un experimento mental sorprendente. Mientras estudiaba fósiles de Troodon, notó la proporción inusualmente alta entre cerebro y cuerpo de este pequeño dinosaurio. Su cerebro agrandado, ojos orientados hacia adelante y manos prensiles lo distinguían de muchas otras especies. Russell se preguntó qué podría haber sucedido si Troodon, o un dinosaurio similar, hubiera continuado evolucionando después del evento de extinción que terminó la era de los dinosaurios. Para ilustrar la idea, propuso un modelo especulativo, el dinosauroide. El dinosauroide no se presentó como una predicción, sino más bien como una forma de explorar posibilidades. Russell imaginó un descendiente de Troodon que había tenido millones de años adicionales para evolucionar. En su modelo, esta criatura se paraba erguida sobre dos patas, tenía ojos grandes para la visión y manos capaces de manipulación fina. Su cerebro estaba expandido aún más, sugiriendo inteligencia avanzada, quizás incluso igual a la de los humanos. Para muchos que vieron la reconstrucción, el dinosauroide lucía sorprendentemente humanoide. Algo así como una mezcla de dinosaurio y persona. El modelo atrajo tanto fascinación como críticas. Algunos científicos sintieron que era demasiado antropocéntrico, lo que significa que proyectaba características humanas sobre un animal que podría haberse desarrollado en direcciones muy diferentes. La inteligencia no necesariamente conduce
a una forma similar a la humana. Los delfines y los pulpos, por ejemplo, son ambos altamente inteligentes. Pero sus cuerpos no se parecen en nada a los nuestros. Aún así, el dinosauroide cumplió un propósito importante. Forzó a los investigadores a pensar sobre el potencial evolutivo de los dinosaurios de maneras que no habían considerado antes. El concepto también provocó preguntas más amplias. ¿Era Troodon un experimento evolutivo interrumpido por casualidad? ¿Podría la inteligencia haber sido una tendencia que se desarrollaba en más de un linaje de dinosaurios? Si es así, ¿cómo se vería el mundo hoy si el impacto del asteroide nunca hubiera ocurrido? Estas preguntas no pueden responderse con certeza, pero destacan cómo ha cambiado nuestra comprensión de los dinosaurios. Ya no se ven como incapaces de pensamiento superior. En cambio, algunos de ellos pueden haber estado en el umbral de habilidades que, en otra línea temporal, podrían haber rivalizado con las nuestras. El propio Russell reconoció la naturaleza especulativa del dinosauroide. Su objetivo no era argumentar que Troodon inevitablemente se habría vuelto similar al humano, sino mostrar que el tamaño de su cerebro sugería potencial sin explotar. De esta manera, el modelo fue una herramienta para la discusión en lugar de una afirmación sobre la realidad. Recordó tanto a los científicos como al público que la inteligencia no es exclusiva de los mamíferos y que la evolución podría haber tomado caminos que rara vez consideramos. El dinosauroide sigue siendo uno de los escenarios hipotéticos más memorables en paleontología. Aunque puede no representar lo que realmente habría sucedido, abrió la puerta a imaginar a los dinosaurios como más que criaturas impulsadas por el instinto. Alentó un cambio en el pensamiento, de verlos como callejones sin salida evolutivos, a considerarlos como animales con posibilidades mucho más ricas de lo que alguna vez se creyó. Uno de los indicadores más fuertes de inteligencia en animales es la presencia de comportamiento social. Las especies que viven e interactúan en grupos frecuentemente requieren comunicación más avanzada, cooperación y adaptabilidad. Durante mucho tiempo se pensó que los dinosaurios eran solitarios, pero la evidencia descubierta durante el siglo pasado sugiere que muchas especies pueden haber vivido vidas sociales mucho más complejas de lo que alguna vez se asumió. Los sitios fósiles han revelado caminos de huellas que muestran múltiples individuos moviéndose juntos. En algunos casos, las huellas de grandes herbívoros como los hadrosaurios sugieren manadas viajando en grupos coordinados, muy parecido a los bisontes o elefantes modernos. Tales patrones de movimiento requerirían no solo coordinación física, sino también tolerancia social, ya que muchos animales deben navegar el espacio y los recursos al vivir juntos. Vivir en manadas puede proporcionar protección contra depredadores, pero también exige un nivel de cooperación que implica más que instinto básico. También hay evidencia de cuidado parental entre ciertas especies. Los terrenos de anidación fosilizados, particularmente los de Mayasaura, muestran que los dinosaurios ponían huevos en colonias organizadas y los atendían a lo largo del tiempo. En algunos sitios, los dinosaurios jóvenes parecen haber permanecido en el nido después de la eclosión, sugiriendo que los padres pueden haber traído comida o proporcionado protección. Este nivel de inversión en la descendencia va más allá de la simple reproducción e insinúa dinámicas sociales más complejas. Los animales que invierten en sus crías frecuentemente necesitan sistemas de comunicación y comportamientos que permiten la enseñanza, el aprendizaje y la cohesión grupal. Incluso entre especies depredadoras,
hay señales de posible actividad grupal. Los fósiles de raptores y otros terópodos se han encontrado en asociaciones que sugieren que pueden haber cazado o carroñeado juntos. Aunque es difícil probar la caza coordinada solo con fósiles, la presencia repetida de múltiples depredadores alrededor de animales de presa individuales sugiere algo más que coincidencia. Si los raptores cooperaban de esta manera, los colocaría en compañía de mamíferos modernos que cazan en manada, los cuales dependen de la estrategia y la comunicación para tener éxito. El descubrimiento de estos comportamientos desafía la visión de los dinosaurios como gigantes solitarios. En cambio, sugiere que muchos de ellos vivían en grupos estructurados, formando vínculos y dependiendo de estrategias de supervivencia colectiva. La vida social trae consigo el potencial para mayor inteligencia, porque los individuos deben navegar relaciones, resolver conflictos y responder flexiblemente a las necesidades del grupo. Estas demandas frecuentemente impulsan a los animales hacia una mayor capacidad mental. Aunque no podemos conocer la extensión completa de las vidas sociales de los dinosaurios, la evidencia que tenemos es suficiente para sugerir que estaban lejos de ser criaturas aisladas. Las manadas, los terrenos de anidación y las posibles cacerías cooperativas apuntan a sociedades que eran más ricas y más organizadas de lo que alguna vez se imaginó. Si los dinosaurios eran efectivamente animales sociales, entonces su inteligencia puede haber sido mucho más avanzada de lo que sugiere la vieja imagen de reptiles sin mente. Cuando la gente piensa en la inteligencia en animales, una de las señales más claras que buscan es la capacidad de usar herramientas. Desde chimpancés usando palos para recolectar termitas, hasta cuervos doblando trozos de alambre en ganchos, el uso de herramientas se ha convertido en un símbolo de resolución avanzada de problemas. Es natural, entonces, preguntarse si algún dinosaurio podría haber mostrado comportamientos similares. Al principio, la idea puede parecer improbable. Los dinosaurios no tenían manos como las nuestras, y sus garras y dígitos estaban adaptados más para agarrar presas, excavar o locomoción que para manipulación delicada. Sin embargo, vale la pena recordar que el uso de herramientas en la naturaleza no se limita a animales con manos similares a las humanas. Las aves, por ejemplo, usan sus picos y patas para realizar tareas notables. Los cuervos de Nueva Caledonia pueden arrancar hojas de ramas para crear herramientas, mientras que los loros se han observado usando objetos para rascarse o probar superficies. Si las aves modernas, que son descendientes de los dinosaurios, pueden lograr este nivel de interacción con su entorno, es razonable preguntar si sus ancestros podrían haber tenido capacidades similares. Los mejores candidatos para el uso potencial de herramientas entre los dinosaurios son especies como Trodón y los raptores. Tenían cerebros relativamente grandes, visión orientada hacia adelante y extremidades anteriores flexibles. Aunque sus garras eran principalmente armas, también pueden haber sido capaces de manipular objetos de maneras limitadas. Incluso comportamientos simples como mover palos para acceder a presas o usar rocas para romper conchas podrían haber estado a su alcance. La evidencia fósil no puede confirmar directamente tales acciones, pero los rasgos físicos sugieren que al menos era posible. El uso de herramientas, sin embargo, existe en un espectro. No siempre significa crear implementos complejos. Algunos animales simplemente usan objetos naturales de maneras oportunistas, como nutrias marinas rompiendo conchas en rocas.
Los dinosaurios podrían haber hecho algo similar, aprovechando su entorno de maneras creativas que no dejan un registro fósil. Debido a que el comportamiento rara vez se fosiliza, estas posibilidades son difíciles de probar. Lo que podemos decir es que las habilidades mentales necesarias para el uso de herramientas, flexibilidad, la resolución de problemas y la capacidad de vincular causa y efecto, probablemente estaban presentes en al menos algunas especies de dinosaurios. Es importante mantener la perspectiva. Incluso si ciertos dinosaurios tenían la capacidad para el uso simple de herramientas, no los colocaría en el mismo nivel que los humanos o incluso los primates modernos. Pero el hecho de que podamos considerar plausiblemente la posibilidad ya muestra cuánto ha cambiado nuestra visión de los dinosaurios. No estaban limitados al instinto simple. Algunos de ellos pueden haber sido capaces de experimentar, adaptarse y usar su entorno de maneras que requerían previsión y aprendizaje. La pregunta sobre las herramientas conduce naturalmente a otra área importante del comportamiento: la comunicación. Para los animales que vivían en grupos, cazaban juntos o criaban a sus crías, la capacidad de señalizar y compartir información habría sido esencial. ¿Cómo pudo haber sido la comunicación de los dinosaurios? La comunicación es una parte vital de la inteligencia animal. Permite a los individuos compartir información, coordinar acciones y construir estructuras sociales. En mamíferos y aves, la comunicación toma muchas formas: llamadas vocales, lenguaje corporal, colores y exhibiciones. Si muchos dinosaurios eran animales sociales, es razonable asumir que ellos también tenían sistemas de comunicación, incluso si los detalles permanecen ocultos para nosotros. La evidencia fósil proporciona algunas pistas importantes. Muchos dinosaurios tenían crestas elaboradas, volantes o cuernos que probablemente servían para más que solo defensa física. Para los hadrosaurios o dinosaurios con pico de pato, las largas crestas huecas en sus cabezas son especialmente llamativas. Los estudios de sus cráneos sugieren que estas crestas pueden haber actuado como cámaras de resonancia capaces de producir llamadas profundas de baja frecuencia. Tales sonidos podrían haberse transportado a largas distancias, permitiendo a los miembros de una manada mantenerse en contacto mientras se movían a través de paisajes abiertos. Este tipo de señalización es común en grandes animales sociales hoy, como elefantes y ballenas, que usan sonidos de baja frecuencia para comunicarse a grandes distancias. Otros dinosaurios exhibían grandes volantes, estructuras con patrones brillantes o incluso coberturas similares a plumas. Aunque estas características pueden haber jugado un papel en la defensa o el aislamiento, también habrían sido útiles para la comunicación visual. Las exhibiciones brillantes podrían señalar dominancia, atraer parejas o ayudar a los individuos a reconocer miembros de su propio grupo. En especies que vivían en grandes manadas, la capacidad de reconocer y responder a señales habría sido un rasgo importante de supervivencia. Los dinosaurios depredadores pueden haber tenido formas más sutiles de comunicarse. Los raptores, por ejemplo, si cazaban en grupos coordinados, habrían necesitado señales para sincronizar sus movimientos y reducir conflictos dentro de la manada. Estas señales podrían haber sido vocalizaciones, posturas corporales o cambios en el comportamiento que transmitían intención. Las aves de presa modernas usan llamadas y gestos para coordinar cuando cazan en parejas o grupos. Es posible que los raptores hubieran desarrollado algo similar, incluso sin evidencia fósil directa de sonido.
Los científicos pueden estudiar la estructura de los cráneos y las vías respiratorias de los dinosaurios para hacer suposiciones informadas. La presencia de estructuras similares a la siringe, el órgano que las aves usan para producir sonido, no se ha identificado definitivamente en dinosaurios no aviares, pero puede haber estado presente en algunas especies de evolución tardía. Esto les habría dado una amplia gama de habilidades vocales similares a las aves modernas. Si los dinosaurios se comunicaban de estas maneras, sugiere que su inteligencia se extendía más allá de la resolución individual de problemas. Pueden haber vivido en mundos llenos de sonido y exhibición, intercambiando señales que les ayudaban a sobrevivir, reproducirse y mantener la cohesión grupal. Aunque puede que nunca conozcamos las llamadas exactas que resonaban a través del Mesozoico, la evidencia apunta hacia animales que eran capaces de interacciones mucho más ricas que los gigantes silenciosos e impulsados por el instinto alguna vez imaginados. Uno de los avances más importantes en paleontología durante el siglo pasado ha sido el reconocimiento de que las aves son dinosaurios vivientes. Esta conexión ha remodelado no solo cómo entendemos a las aves, sino también cómo imaginamos las habilidades de sus antiguos ancestros. Si las aves descendieron de dinosaurios terópodos, entonces estudiar su comportamiento hoy puede darnos pistas valiosas sobre de qué podrían haber sido capaces ciertos dinosaurios. Las aves modernas muestran una gama notable de inteligencia. Los córvidos, cuervos comunes y urracas son capaces de resolver acertijos, usar herramientas e incluso comprender relaciones básicas de causa y efecto. Los loros han mostrado la capacidad de imitar el habla humana, reconocer formas y colores, y demostrar habilidades de memoria y resolución de problemas. Las palomas, frecuentemente consideradas aves urbanas ordinarias, han sido entrenadas para distinguir entre diferentes estilos artísticos e incluso reconocerse a sí mismas en espejos. Estas habilidades revelan que la inteligencia de las aves no es una excepción rara, sino más bien un rasgo extendido dentro del grupo. Si rastreamos esto de vuelta a sus ancestros dinosaurios, sugiere que la inteligencia puede haber estado desarrollándose mucho antes del impacto del asteroide que terminó la era mesozoica. El linaje evolutivo que llevó a las aves modernas llevaba consigo rasgos como visión fuerte, comportamiento adaptable y el potencial para sistemas sociales complejos. Estos no fueron innovaciones repentinas, sino el resultado de largas historias evolutivas. Dinosaurios como Troodon y Velociraptor, que estaban estrechamente relacionados con los ancestros de las aves, ya pueden haber compartido algunas de estas capacidades. Las similitudes van más allá de la inteligencia. Las aves son de sangre caliente, altamente activas y capaces de viajes de larga distancia. Construyen nidos, crían a sus crías y frecuentemente viven en grupos sociales estructurados. La evidencia fósil muestra que muchos de estos rasgos estaban presentes en los dinosaurios también. Por ejemplo, las colonias de anidación de hadrosaurios se asemejan a la anidación comunal vista en algunas aves marinas modernas. La presencia de plumas en muchas especies de terópodos muestra una continuidad de rasgos que más tarde se volvieron centrales para la supervivencia de las aves. Esta perspectiva desafía la vieja idea de los dinosaurios como fracasos evolutivos. En cambio, los enmarca como parte de una historia continua. La inteligencia que vemos en las aves hoy no es un desarrollo repentino, sino una herencia de su pasado dinosaurio.
Incluso si la mayoría de los dinosaurios no alcanzaron los niveles de resolución de problemas vistos en cuervos o loros modernos, las bases para tales habilidades pueden haber estado presentes millones de años antes. Al comparar a los dinosaurios con las aves, podemos imaginar su mundo como uno lleno, no solo de tamaño inmenso y poder, sino también de adaptabilidad, comunicación y aprendizaje. El salto de dinosaurios a aves no fue una ruptura brusca, sino una transición gradual que llevó la inteligencia hacia adelante en formas que aún nos rodean hoy. Si queremos imaginar cómo podrían haber sido los dinosaurios inteligentes, uno de los mejores lugares para mirar son los cuervos y los loros. Estas aves modernas son descendientes directos de los dinosaurios y demuestran cuán lejos puede llegar la inteligencia aviar. Su comportamiento muestra que incluso con cerebros pequeños, los animales pueden lograr habilidades notables de resolución de problemas, estructuras sociales y adaptabilidad. Los cuervos son especialmente conocidos por su capacidad de usar herramientas. Los estudios han mostrado que los cuervos de Nueva Caledonia pueden dar forma a palos en ganchos para recuperar comida, dejar caer nueces en carreteras para que los autos las rompan, e incluso planificar secuencias de acciones para lograr un objetivo. También son capaces de comprender el desplazamiento del agua, un concepto similar al que los niños aprenden cuando observan objetos flotar y hundirse. Estas son señales de razonamiento que van más allá del instinto. Los loros, por otro lado, sobresalen en la comunicación. Pueden imitar el habla humana, pero lo que es más importante, demuestran una comprensión de conceptos como color, forma y número. Algunos loros pueden aprender palabras y aplicarlas de manera significativa, mostrando un dominio del pensamiento simbólico. También forman vínculos sociales a largo plazo y muestran señales de empatía, consolando a otros loros que están angustiados. Tales comportamientos revelan una profundidad de inteligencia emocional y social. Tanto los cuervos como los loros también tienen esperanzas de vida largas, dándoles tiempo para aprender de la experiencia y desarrollar jerarquías sociales complejas. Reconocen rostros individuales, recuerdan interacciones pasadas y ajustan su comportamiento en consecuencia. Esta capacidad de aprender y adaptarse es una parte central de lo que frecuentemente entendemos por inteligencia. Ahora bien, si aplicamos estas lecciones a dinosaurios como Trodón o raptores, las posibilidades se vuelven intrigantes. Estos dinosaurios tenían proporciones cerebrales no muy alejadas de las aves modernas, junto con sentidos agudos y cuerpos flexibles. Si su inteligencia se asemejaba incluso a una fracción de lo que vemos en cuervos o loros, pueden haber sido capaces de resolver problemas, aprender unos de otros y navegar grupos sociales con más complejidad de la que frecuentemente imaginamos. Es importante tener en cuenta que la inteligencia está moldeada por el entorno. Los cuervos y loros viven en ambientes donde la adaptabilidad es clave, y su inteligencia refleja eso. Los dinosaurios vivieron en mundos muy diferentes con sus propios desafíos y oportunidades. Aún así, la conexión con las aves modernas nos muestra que la alta inteligencia en criaturas de cerebro pequeño no solo es posible, sino que ya está comprobada. Al usar a los cuervos y loros como modelo, podemos expandir nuestra imaginación sobre los dinosaurios. En lugar de imaginarlos como criaturas solo de instinto, podemos comenzar a verlos como animales que pueden haber aprendido de la experiencia, comunicado de maneras significativas e incluso experimentado con su entorno.
El mundo de los dinosaurios puede haber sido mucho más rico en pensamiento y comportamiento de lo que alguna vez creímos. La inteligencia no evoluciona en aislamiento. Está moldeada por el entorno en el que vive una especie y los desafíos que debe superar para sobrevivir. Para los dinosaurios, el mundo mesozoico era vasto, variado y frecuentemente duro. Los continentes estaban posicionados de manera diferente a como lo están hoy. Los climas eran más cálidos y los ecosistemas estaban llenos de depredadores y presas de tamaño extraordinario. En tal mundo, la inteligencia puede haber jugado un papel diferente al que juega para los mamíferos o aves modernos. Para los dinosaurios herbívoros, la supervivencia frecuentemente dependía de navegar paisajes en grandes grupos. El comportamiento de manada, como sugieren los caminos de huellas fósiles, requería que los individuos coordinaran movimientos y permanecieran juntos mientras evitaban depredadores. La comunicación, la memoria de rutas de migración y el reconocimiento de los miembros del grupo pueden haber sido parte de esta estrategia. El entorno exigía cooperación, y la cooperación frecuentemente fomenta el desarrollo de habilidades mentales más complejas. Para los depredadores, los desafíos eran igual de grandes. Cazar herbívoros enormes no era una tarea simple. Los raptores, por ejemplo, pueden haber dependido de la velocidad, el tiempo y el trabajo en equipo para derribar presas mucho más grandes que ellos mismos. Esto habría requerido resolución de problemas, coordinación y quizás incluso la capacidad de anticipar el comportamiento de sus objetivos. En entornos donde la comida no estaba garantizada, la adaptabilidad y las estrategias flexibles habrían sido rasgos valiosos. El clima también jugó un papel. El Mesozoico no era uniformemente tropical. Tenía regiones con cambios estacionales, ambientes secos e incluso áreas polares más frías, donde los dinosaurios vivían todo el año. Sobrevivir en estas condiciones diversas habría requerido diferentes estrategias. En regiones más frías, por ejemplo, algunos dinosaurios pueden haber necesitado adaptar comportamientos para el calor o el almacenamiento de comida, mientras que otros podrían haber migrado. Estas presiones ambientales podrían haber moldeado las habilidades mentales de maneras similares a cómo los cambios estacionales moldean el comportamiento de aves y mamíferos hoy. La pura diversidad de los ecosistemas mesozoicos también importaba. Los dinosaurios vivían junto a otros reptiles, mamíferos tempranos, pterosaurios voladores y criaturas marinas gigantes. Navegar un paisaje tan competitivo requería conciencia y adaptabilidad. Un animal que pudiera aprender de la experiencia, recordando ubicaciones peligrosas, identificando nuevas fuentes de alimento o reconociendo patrones de comportamiento de depredadores, habría tenido una ventaja. También es importante notar que la inteligencia no siempre evoluciona hacia los mismos resultados. En mamíferos, la inteligencia frecuentemente enfatiza la resolución de problemas con manos y herramientas. En aves, enfatiza la comunicación vocal y el aprendizaje social. La inteligencia de los dinosaurios puede haberse desarrollado en formas adecuadas, específicamente para su mundo. Puede que no haya parecido razonamiento humano, pero aún así podría haber sido altamente efectiva para la supervivencia. El entorno del Mesozoico no simplemente permitió que los dinosaurios prosperaran durante millones de años. También puede haber fomentado la evolución de la inteligencia de maneras que apenas estamos comenzando a entender. Esto lleva a una pregunta más amplia. ¿Cómo podría verse la inteligencia si hubiera continuado desarrollándose a lo largo de líneas no mamíferas? Cuando hablamos de inteligencia,
Es fácil medirlo todo contra los humanos. Nuestra capacidad de construir herramientas, crear lenguaje y desarrollar tecnología frecuentemente se ve como la forma más alta de inteligencia. Pero la inteligencia no es una sola escalera con los humanos en la cima. Es más como un árbol con muchas ramas, cada una representando diferentes maneras de resolver problemas y sobrevivir. Los dinosaurios pueden haber seguido caminos de inteligencia que se veían muy diferentes a los nuestros, pero no menos efectivos a su propia manera. Considera ejemplos modernos. Los pulpos son altamente inteligentes, capaces de resolver problemas, usar herramientas e incluso escapar de acuarios. Sin embargo, su inteligencia está arraigada en un tipo completamente diferente de cuerpo y sistema nervioso. La mayoría de sus neuronas están distribuidas a través de sus brazos, dándoles una forma distribuida de inteligencia diferente a cualquier cosa en mamíferos. Los delfines también son altamente inteligentes, pero su inteligencia está moldeada por la vida en el océano. Dependen del sonar, vocalizaciones complejas y vínculos sociales. Ni los pulpos ni los delfines se asemejan a los humanos en forma o comportamiento. Sin embargo, su inteligencia es innegable. Los dinosaurios, si hubieran continuado evolucionando, podrían haber desarrollado inteligencia que fuera igualmente distinta. En lugar de manos para construir herramientas, pueden haber dependido de garras, picos o patas para manipular objetos. En lugar del lenguaje hablado como lo conocemos, pueden haber desarrollado llamadas elaboradas, posturas corporales o incluso exhibiciones de color a través de plumas o patrones de piel. Su inteligencia podría no haberse enfocado en construir tecnología, sino quizás en navegación, memoria o cooperación dentro de grupos. Esta posibilidad nos recuerda que nuestra definición de inteligencia está limitada por nuestra propia experiencia. La medimos por creatividad, resolución de problemas y pensamiento simbólico. Pero para otra especie, la supervivencia podría haber exigido diferentes habilidades. Una especie de dinosaurio podría haber desarrollado conciencia espacial excepcional, capaz de navegar vastos paisajes a través de generaciones. Otra podría haberse especializado en memoria y reconocimiento, manteniendo el registro de relaciones sociales dentro de una manada de cientos. Estas habilidades no se verían como razonamiento humano, pero representarían formas avanzadas de inteligencia adaptadas a su entorno. El experimento mental del dinosauroide, aunque frecuentemente criticado por ser demasiado centrado en el humano, fue una forma de imaginar un camino evolutivo para los dinosaurios. Pero quizás la historia real es que la inteligencia de los dinosaurios, si hubiera continuado desarrollándose, habría sido algo único, ni humana, ni ave ni mamífero, sino completamente propia. Al considerar caminos evolutivos alternativos, comenzamos a ver la inteligencia no como un destino único, sino como un espectro de posibilidades. Los dinosaurios pueden haber ocupado uno de esos caminos, desarrollando habilidades y comportamientos que se adaptaban a su mundo. El impacto del asteroide puede haber terminado ese experimento, pero durante millones de años antes, la inteligencia puede haber estado evolucionando silenciosamente en formas que apenas estamos comenzando a imaginar. Hace alrededor de 66 millones de años, un evento catastrófico remodeló la vida en la Tierra. Un asteroide golpeó cerca de lo que ahora es la península de Yucatán, desencadenando una cadena de destrucción que oscureció los cielos, interrumpió ecosistemas y terminó el reinado de los dinosaurios no aviares en el espacio de un momento geológico. Linajes enteros se perdieron,
Este evento frecuentemente se ha descrito como el final abrupto de una larga historia, una ruptura repentina en el camino evolutivo que había moldeado el mundo durante más de 160 millones de años. Cuando consideramos la posibilidad de dinosaurios inteligentes, esta extinción toma un nuevo peso. Si especies como Troodon o los raptores ya estaban mostrando señales de mayor capacidad mental, entonces el impacto del asteroide puede haber interrumpido una trayectoria que podría haber llevado a una inteligencia aún mayor. El entorno antes de la extinción había sido lo suficientemente estable para permitir que los ecosistemas complejos florecieran. Depredadores y presas estaban encerrados en una carrera armamentista evolutiva, con cada adaptación impulsando nuevas estrategias para la supervivencia. En tales condiciones, la inteligencia puede convertirse en una herramienta valiosa. El asteroide no solo eliminó especies, puede haber borrado futuros potenciales. Esta idea no es única para los dinosaurios. A lo largo de la historia de la Tierra, las extinciones masivas han reiniciado el curso de la vida. Cada vez, las especies que parecían bien adaptadas a su entorno desaparecieron, dejando aberturas para que otras se levantaran. Los mamíferos, por ejemplo, eran pequeños y relativamente poco notables durante la era de los dinosaurios. Sobrevivieron a la extinción en gran parte debido a su tamaño, adaptabilidad y capacidad de explotar nuevos nichos. De esos sobrevivientes, el linaje que llevó a los humanos eventualmente emergió. Pero si los dinosaurios hubieran continuado, el mundo podría nunca haber necesitado que los mamíferos llenaran ese papel. La extinción entonces no es solo un final, sino un cambio en la oportunidad. Los dinosaurios que sobrevivieron, las aves tempranas, continuaron su propia historia, llevando hacia adelante la inteligencia en una forma diferente. Sin embargo, la mayoría de las especies de dinosaurios se perdieron. Cualesquiera experimentos en inteligencia que estuvieran desarrollando se desvanecieron con ellos. Nos queda preguntarnos cuán lejos podrían haber llegado esos caminos si se les hubiera dado más tiempo. El potencial perdido de los dinosaurios nos recuerda que la evolución no es una línea recta hacia mayor inteligencia o complejidad. Está moldeada por eventos fortuitos, por catástrofes y oportunidades. Los dinosaurios pueden haber estado al borde de desarrollar nuevas formas de inteligencia, o quizás ya las estaban expresando de maneras que luchamos por reconocer. De cualquier manera, el impacto del asteroide cerró ese capítulo. Cuando imaginamos lo que podría haber sido, no se trata de reemplazar la historia humana, sino de reconocer cuán frágiles y contingentes son todas las historias evolutivas. El ascenso de los mamíferos y eventualmente los humanos dependió de un momento de destrucción que borró innumerables otras posibilidades. Entre esas posibilidades puede haber estado un futuro donde dinosaurios inteligentes continuaran moldeando la Tierra de maneras que nunca veremos. Especular sobre qué podría haber sucedido si los dinosaurios hubieran sobrevivido a la extinción masiva es un ejercicio de imaginación, pero también es una manera de explorar cómo podría evolucionar la inteligencia bajo diferentes circunstancias. Si el asteroide hubiera errado la Tierra, o si sus efectos hubieran sido menos severos, los ecosistemas del Cretácico tardío podrían haber continuado en gran medida intactos. Los dinosaurios habrían permanecido como los animales terrestres dominantes, moldeando el curso de la evolución de maneras muy diferentes a lo que conocemos hoy. En tal mundo, los mamíferos podrían haber permanecido pequeños y secundarios.
como lo habían sido durante millones de años durante el Mesozoico. Sin las aberturas ecológicas creadas por la extinción, los mamíferos puede que nunca se hubieran expandido a los roles que eventualmente llevaron a los primates, y mucho después, a los humanos. En cambio, los dinosaurios pueden haber continuado diversificándose, llenando nichos que los mamíferos más tarde ocuparon en nuestra línea temporal. Para especies como Trodón, que ya mostraban señales de proporciones cerebro-cuerpo más altas, la supervivencia podría haber permitido que su inteligencia se desarrollara aún más. A lo largo de millones de años, la selección natural podría haber favorecido una adaptabilidad aún mayor, resolución de problemas y comportamiento social. Esto no significa que se habrían vuelto similares a los humanos, sino más bien que su inteligencia podría haber tomado formas únicas adecuadas a su anatomía y entorno. Quizás habrían desarrollado sistemas de comunicación avanzados, estructuras sociales más complejas o un mayor uso de su entorno de maneras creativas. Otros linajes de dinosaurios también podrían haber tomado caminos sorprendentes. Algunas especies herbívoras, que ya vivían en grandes manadas, podrían haber evolucionado sistemas más sofisticados de coordinación grupal y reconocimiento. Los depredadores podrían haber refinado estrategias de caza que requerían niveles más altos de cooperación. La carrera armamentista evolutiva entre depredador y presa podría haber continuado impulsando la complejidad mental tanto como lo ha hecho en los mamíferos. También es posible que ciertos dinosaurios se hubieran vuelto más especializados en sus entornos, desarrollando inteligencia no en un sentido general, sino de maneras que coincidieran con sus necesidades. La navegación a través de largas distancias, la memoria de fuentes de alimento estacionales, o incluso formas de exhibición simbólica a través de color y sonido, podrían haber emergido como herramientas clave de supervivencia. La inteligencia no siempre se trata de construir herramientas o tecnología. También puede tratarse de dominar los desafíos de un ecosistema específico. Imaginar un mundo donde los dinosaurios sobrevivieron no nos da certeza, pero ayuda a resaltar cuán contingente es nuestra propia existencia. El ascenso de los mamíferos y eventualmente los humanos dependió de un evento que removió a los dinosaurios del dominio. Si ese evento no hubiera ocurrido, la Tierra podría hoy ser hogar de criaturas cuya inteligencia no se parece en nada a la nuestra, pero que podría haber sido igualmente notable a su propia manera. La pregunta de qué podría haber sido naturalmente nos lleva a considerar qué significa esto para nosotros. Si los dinosaurios tenían el potencial para la inteligencia, y si su historia terminó solo por casualidad, entonces, ¿qué dice eso sobre nuestro propio lugar en la historia de la Tierra? Cuando pensamos en la posibilidad de dinosaurios inteligentes, desafía a una de nuestras suposiciones más arraigadas: que los humanos son el resultado inevitable de la evolución. En nuestra línea temporal, los mamíferos se levantaron después de la extinción de los dinosaurios, y de los mamíferos vinieron los primates y eventualmente nosotros. Esta secuencia puede hacer que se sienta como si la humanidad siempre estuviera destinada a aparecer. Pero si los dinosaurios hubieran continuado prosperando, la historia podría haberse desarrollado de manera muy diferente. La idea de que Trodón, los raptores u otras especies podrían haber desarrollado inteligencia más avanzada nos recuerda que no somos la única rama de la vida con ese potencial. La evolución no está dirigida hacia ningún objetivo particular. Está moldeada por entornos, eventos fortuitos y la lenta acumulación de adaptaciones.
Si los dinosaurios estaban explorando sus propios caminos hacia la inteligencia, entonces nuestra existencia no es un punto final predeterminado, sino el resultado de un giro particular en la historia de la Tierra. Esta perspectiva puede ser inquietante. Sugiere que nuestro lugar en el mundo no está garantizado, sino que es contingente. El asteroide que golpeó la Tierra hace 66 millones de años no solo eliminó a los dinosaurios, creó las condiciones para que los mamíferos se expandieran y para que los humanos, eventualmente, aparecieran. En cierto sentido, nuestra existencia descansa sobre un accidente geológico. Si el asteroide hubiera errado, la Tierra podría hoy ser hogar de seres inteligentes que no son humanos en absoluto. Al mismo tiempo, esta visión también es humilde. Nos coloca dentro de una historia mucho más amplia de la vida, una en la que la inteligencia no es única para nosotros, sino una posibilidad que ha emergido más de una vez. La inteligencia de las aves, los pulpos, los delfines y quizás los dinosaurios muestra que la resolución compleja de problemas, la comunicación y el comportamiento social son rasgos que la evolución puede favorecer en formas muy diferentes. Nuestras habilidades son extraordinarias, pero no son la única manera en que puede existir la inteligencia. Al considerar lo que los dinosaurios podrían haber logrado si se les hubiera dado más tiempo, también ganamos un nuevo respeto por los caminos que fueron interrumpidos. La extinción no borra el potencial que alguna vez existió, simplemente nos impide ver cuán lejos podría haber llegado. Cuando miramos fósiles de Trodón o raptores, no solo estamos mirando depredadores antiguos, estamos mirando recordatorios de que la inteligencia es una posibilidad ramificada y frágil, una que puede perderse tan fácilmente como se gana. Bajo esta luz, nuestra propia historia se convierte en parte de una imagen más grande y más compleja. La humanidad no es el gobernante inevitable de la Tierra, sino uno de muchos resultados posibles en una historia moldeada por el azar y el cambio. Los dinosaurios podrían haber sido otro resultado, uno que nunca veremos, pero uno que nos ayuda a entender cuán notable y precaria es realmente nuestra propia existencia. Cuando preguntamos si los dinosaurios eran inteligentes, mucho depende de cómo definamos la palabra. Con demasiada frecuencia, la inteligencia se mide contra estándares humanos. Nuestra capacidad de construir herramientas, crear lenguaje y desarrollar tecnología. Por esta medida, todas las demás criaturas parecen quedarse cortas. Pero la inteligencia no es una sola cualidad universal. Viene en muchas formas, cada una adecuada a las necesidades de la especie que la desarrolla. Para entender a los dinosaurios, puede que necesitemos repensar qué significa realmente la palabra. Por ejemplo, muchos animales muestran inteligencia a través de la memoria y la navegación. Las aves migratorias pueden viajar miles de kilómetros y regresar a los mismos terrenos de anidación año tras año. Los salmones pueden rastrear su camino de regreso al río exacto donde nacieron. Estas hazañas requieren procesamiento sensorial avanzado y memoria, incluso si no se asemejan al razonamiento humano. Si algunos dinosaurios vivían en entornos donde el movimiento estacional era esencial, su inteligencia puede haberse expresado a través de habilidades de navegación similares. La inteligencia social es otra forma. Los elefantes recuerdan individuos, mantienen estructuras familiares complejas e incluso parecen llorar a sus muertos. Los primates construyen alianzas, resuelven conflictos y enseñan comportamientos a sus crías. Los dinosaurios que vivían en manadas o criaban descendencia en colonias
pueden haber requerido formas similares de inteligencia. Entender relaciones, reconocer individuos y coordinarse con el grupo. La inteligencia de resolución de problemas, como la mostrada por cuervos o pulpos, es otra forma más. Estos animales son curiosos, adaptables y capaces de usar objetos de maneras creativas. Los raptores y Troodon, con sus cerebros relativamente grandes y sentidos agudos, pueden haber mostrado este tipo de inteligencia al cazar o interactuar con sus entornos. Puede que no haya aparecido fabricación de herramientas o resolución de acertijos en un laboratorio, pero podría haber involucrado estrategias flexibles para la supervivencia. El punto es que la inteligencia no es una sola medida, sino un espectro de habilidades moldeadas por el entorno y la necesidad. Los dinosaurios puede que no hayan construido civilizaciones, pero pueden haber sido inteligentes de maneras que se ajustaban a su mundo. Su inteligencia puede haber sido más sobre navegar paisajes complejos, mantener la cohesión grupal o adaptarse a condiciones cambiantes. Estas son todas formas de inteligencia, incluso si no se asemejan a la nuestra. Al ampliar nuestra definición, podemos apreciar mejor la posibilidad de que los dinosaurios no fueran las criaturas de mente simple que alguna vez se pensó que eran. Pueden haber sido capaces de comunicación, cooperación y resolución de problemas a una escala que coincidía con su entorno. Su inteligencia puede haber sido ajena para nosotros, pero no era menos real. Repensar la inteligencia de esta manera no solo cambia cómo vemos a los dinosaurios, cambia cómo vemos toda la vida. Nos recuerda que la inteligencia no es una invención humana, sino un resultado natural de la evolución que puede tomar muchas formas. Los dinosaurios pueden haber sido una expresión de esa historia más amplia. Al mirar hacia atrás, en la pregunta de si los dinosaurios eran más inteligentes de lo que pensamos, una cosa queda clara. La vieja imagen de ellos como reptiles lentos y torpes ya no es convincente. A lo largo del siglo pasado, los descubrimientos han remodelado constantemente nuestra comprensión. Ahora vemos a los dinosaurios como animales activos, adaptables y, en muchos casos, sorprendentemente complejos. La evidencia de cerebros grandes en ciertas especies, señales de comportamiento social en manadas y colonias de anidación, y posible coordinación en la caza apuntan hacia capacidades mentales mayores de lo que alguna vez se imaginó. La conexión con las aves fortalece esta visión aún más. Las aves modernas, que descendieron de los dinosaurios, muestran uso de herramientas, comunicación, memoria y aprendizaje social. Rasgos que sugieren que sus ancestros ya pueden haber poseído las bases de la inteligencia. Al mismo tiempo, la inteligencia en los dinosaurios probablemente se veía diferente de lo que estamos acostumbrados. Puede que no haya involucrado herramientas o tecnología de la manera en que los humanos las definen. En cambio, puede haberse expresado a través de la navegación, la cooperación, la comunicación y la adaptabilidad a entornos complejos. La inteligencia, en este sentido, no es un solo camino, sino muchos posibles, cada uno moldeado por los desafíos de la supervivencia. Ideas especulativas como el dinosauroide de Dale Russell destacan cuán lejos puede estirarse nuestra imaginación cuando pensamos en lo que podría haber sido, si los dinosaurios hubieran evolucionado o no hacia seres con inteligencia similar a la humana. Es incierto. Lo que importa más es reconocer que ya mostraban señales de comportamiento avanzado y que su historia terminó no por fracaso, sino por un accidente de la historia. Si el asteroide hubiera errado,
Los dinosaurios podrían seguir dominando la Tierra hoy. Quizás su inteligencia habría continuado desarrollándose en direcciones únicas. O quizás habría permanecido al nivel de aves inteligentes y cazadores cooperativos. De cualquier manera, su potencial fue interrumpido, dejándonos solo con fósiles y las pistas vivientes preservadas en las aves modernas. Reflexionar sobre esta posibilidad también nos dice algo sobre nosotros mismos. La inteligencia humana es extraordinaria, pero no es inevitable. Es una rama de un árbol evolutivo más grande moldeado por el azar y la circunstancia. El hecho de que los dinosaurios pueden haber estado en su propio camino hacia una mayor inteligencia nos recuerda que la evolución no favorece una forma sobre otra. Simplemente explora lo que funciona. Al final, la historia de la inteligencia de los dinosaurios no se trata de reescribirlos como pensadores similares a los humanos. Se trata de apreciar la posibilidad de que fueran más complejos, adaptables y capaces de lo que alguna vez creímos. La tierra que habitaban estaba llena de sonido, movimiento e interacción, y su inteligencia, cualquiera que fuera la forma que tomara, era parte de ese mundo vibrante. Imaginar a los dinosaurios como más que reptiles impulsados por el instinto no es exagerarlos, sino verlos con más claridad como seres vivos moldeados por la evolución, con mentes que pueden haber sido mucho más ricas de lo que jamás podremos comprender completamente.